principio y todo tiene un final, ¿no? Es decir, estamos ya en el final, pero hemos crecido durante este tiempo, no estamos igual que al principio. Vamos a sacar un poco unas pinceladas sobre las conclusiones. Recuerdo que vamos a publicar primero en la web todo lo que aquí se diga, las conclusiones también, es decir, que aquí se esbozarán, pero haremos un documento, ¿verdad, Joan?, con las conclusiones del Congreso, también leyendo todos los papeles y todo esto. En fin, te doy la palabra. Sí. Pues si quieres, tienes la palabra para poder. Joan Botella, ya sabéis, es expresidente de la asociación. Ha sido, bueno, es catedrático emérito de Ciencias Políticas, Económicas y Económicas. Yo ya estoy un poco tarumba. Ciencias Políticas. Y bueno, yo pienso que es muy buen resumidor de lo que se habla. Adelante, Joan. Gracias, Mireia. Gracias, Mireia. Temerariamente me encargaron que resumiera ahora, a última hora de la tarde de un domingo caluroso, 2 días de discusiones que me ha representado estar escuchando atentamente, tomando notas, y tengo, Montserrat, 6 páginas y media de notas, digamos, para unas conclusiones. No se merecen tal maltrato, con lo cual voy a resumir tan ágilmente como pueda las cosas que me han parecido más relevantes o más destacadas o más llamativas en lo que hemos oído en este par de días. Cuando se pregunta a los españoles en encuestas algo así como ¿qué tipo de estructura política le gustaría a usted más?, a veces hay gente que dice que preferiría un Estado centralizado, otros dicen que preferían la independencia de su terruño, otros dicen que preferirían una estructura un poco federal. Cuando se les pregunta, bueno, si esta estructura primera que dice usted no fuese posible, ¿cuál sería la segunda que usted preferiría? Y entonces aquí es aplastante. Para la gran mayoría de la población española, la organización federal o una organización autonómica más ambiciosa que la que tenemos ahora sería el ideal. Si lo que yo quiero no es posible, lo que mejor iría a esta sociedad es este second best, dicen los economistas. ¿Por qué esta segunda preferencia mayoritaria no es la primera y no se expresa como tal? ¿Por qué no se visibiliza, no? Y aquí hay varios argumentos. En primer lugar, porque requeriría una reforma constitucional. Y hemos oído argumentos a favor y en contra. Incluso esta mañana hemos oído a un importante investigador zaragozano decir que no es tan difícil reformar la Constitución. Otros, en cambio, tienen la visión de que es más complicado. Hay un segundo argumento sobre el cual se ha insistido, por ejemplo, ha insistido Victoria Camps, es el problema no institucional, sino cultural. Es un problema de mentalidades, es un problema de hábitos, es un problema de formas de ver cómo cooperamos, es un problema al final ético. Hay una tercera, un tercer argumento en contra, que es los argumentos de corte económico. En un sistema federal, al final, los servicios que uno recibe son más directamente dependientes de los impuestos que esta persona paga. Cada cual es más responsable de su situación en un sistema federal que en un sistema de transferencias un poco invisibles, ¿no? Ninguno sabe exactamente explicar por qué el cupo vasco es el que es, o por qué el proyecto de presupuestos anuales de la Comunidad de Navarra es remitido directamente al Congreso de los Diputados, donde es votado sin discusión, sin enmiendas. Se vota enteramente si se aprueba o no, ¿no? Hay un cuarto elemento, que es que el desarrollo
del Estado y las autonomías se está haciendo sobre la base de acuerdos bilaterales entre gobiernos territoriales y el gobierno central. Cuando estos gobiernos territoriales coinciden con un partido político nacionalista, es muy fácil que se combinen las exigencias de su gestión territorial con las ambiciones de su programa político nacionalista. Y esto lleva a que a veces, está pasando este año, el contenido de estas negociaciones puramente presupuestarias está empezando a rascar el núcleo del sistema del Estado central. Se está empezando a rascar, por ejemplo, la noción de un sistema único de seguridad social para España. Eso no lo sabemos, no se ha publicado mucho, pero sería importante ser informados y tener opinión al respecto. Frente a esto, las propuestas que hemos oído aquí, que han sido diversas, de diverso orden, de diverso alcance, yo me atrevo incluso a proponer etiquetas para ellas. Yo creo que lo que se está definiendo es una nueva agenda federal. Lo que ha ido saliendo aquí estos 2 días era algo así como los problemas en Cataluña y también en algunos otros territorios de España que dieron lugar al surgimiento de un federalismo entendido como dique de contención de los movimientos independentistas. Esta visión del federalismo ya ha hecho su ciclo. Estos movimientos independentistas están hoy contenidos. Hoy los nacionalistas catalanes están hechos un nudo, no saben si el mes de julio es activo, es hábil o no es hábil, si el mes de agosto sirve para votar o no sirve para votar, no saben si votarán entre ellos o votarán contra los unos o los otros, y lo mismo ocurre en otros territorios españoles donde hay movimientos de este corte. Es interesante que León quiera separarse de Castilla la Vieja. Bueno, no se dice Castilla la Vieja ya, pero eso que decía cuando yo era joven y estudiaba geografía de España, ¿no? Estamos entrando en una nueva etapa. Estamos en una nueva etapa en que durante un ciclo temporal largo no hay elecciones y por tanto el electoralismo no va a pesar en la adopción, toquem fusta. Pero si las hay, son solo en Cataluña. Y lo que ha conseguido el independentismo es que Cataluña, que antes era un gran objetivo, pasó a ser un problema y hoy hemos llegado a ser irrelevantes. Sea cual sea el resultado de las elecciones en Cataluña, el panorama político en Madrid no se modificará. Ténganlo claro. Por tanto, estamos entrando en un periodo de tranquilidad política a escala general, a pesar de lo que se dice, a pesar de las apariencias de la vida política madrileña. En segundo lugar, ha habido elecciones europeas, se está definiendo ahora cómo va a ser la nueva legislatura en el Parlamento Europeo, y esa nueva legislatura, a pesar del crecimiento de grupos extremistas, estamos viendo que se forma una mayoría de gestión y de gobierno similar a la que ha existido en los últimos 45 años. De manera que puede haber y debe haber una sana preocupación, pero hay posibilidades de que en un territorio en que, por ejemplo, nos hemos liberado de Gran Bretaña, en que, por ejemplo, la extrema derecha es poco relevante, o, por ejemplo, que hay una fórmula de propuesta de ley electoral, o, por ejemplo, tenemos los resultados de la consulta ciudadana que se hizo a escala europea hace 2, 3, 4 años, hay posibilidades para que se recupere el hilo de una propuesta de avance. Nadie se atreve a utilizar la palabra una nueva Constitución Europea, pero al final la idea es esta. Y la idea es esta hasta el punto de que, aunque en España el optimismo está muy mal visto y lo que es elegante y es obligatorio ser pesimista, ustedes no lo saben, pero están viviendo en el país que tiene un gobierno más a la izquierda en la Unión Europea y el gobierno con una base parlamentaria más numerosa dentro de sus grupos parlamentarios. Es decir, la posición política de España a escala europea va a ser más importante que ha sido en ningún momento del pasado. ¿Sabremos algo de todo esto? ¿Alguien lo está leyendo? Y aquí es donde empieza la nueva agenda federal
a la nueva agenda que nos hemos de proponer los federalistas. Lo que me atrevo a llamar, segunda etiqueta, Presidenta, federalismo 2.0, que ya no es para poner parches, es para avanzar, tomar la iniciativa y crear. Ya no es para jugar a la defensiva. No me atrevo a decir jugar a la ofensiva porque es feo, pero jugar con propuestas creativas, innovadoras, de innovación. Estamos viviendo un contexto que exige unas actitudes de este tipo. Piensen solamente en la crisis ecológica, piensen solamente en las dos guerras que tenemos en nuestras cercanías, piensen solamente, tenía por aquí una lista de cuestiones a evocar, pero la pertinencia de la redefinición de la ciudadanía a escala europea es algo que está al alcance de la mano cuando se está poniendo en el centro del escenario la cuestión de la inmigración, la gestión de la llegada de inmigrantes al continente, en un continente en retroceso demográfico y donde por tanto hace falta un refuerzo, aunque sea solamente en términos economicistas, de nuestra mano de obra. Todos estos problemas solamente se pueden abordar de un modo eficiente mediante el trabajo conjunto, mediante la acción coordinada, mediante una voluntad deliberada de decirnos, no, el problema de las Islas Canarias no es un problema de los canarios, es un problema ni siquiera de los españoles, es un problema europeo. Del mismo modo que hemos de decirnos que el problema de los países que tienen fronteras con Rusia no es un problema estón o letón o lituano, no, es un problema de todos. De tal manera que esto requiere, como nunca ha sido tan claro hasta ahora, que seamos capaces de reconstruir una presencia fuerte, federalista, a escala europea, a escala española. Yo creo que aquí tenemos las mejores condiciones, aunque repito, el pesimismo es elegante y el optimismo no es nunca bien visto entre nosotros. Tenemos federalistas de esquerras, Asociación por la España Federal, Madrid Federal, etcétera, tenemos unas condiciones óptimas para en los próximos años extender, explicar y difundir esto. ¿Qué necesitamos? Construir una agenda interna de presencia pública y de difusión. Esto hasta ahora nos quedaba muy lejos. Ahora es urgente. Ahora es urgente porque en los próximos 2, 3, 4 años podemos jugar, podemos marcar goles. Hemos de jugar para hacerlo. Esta es mi síntesis. Gracias. Muchas gracias. Lo pondré por escrito. Me parece muy bien. Bueno, estos días nos hemos encontrado, hemos hablado de cómo está la cuestión del federalismo en España. Hemos podido ver que a pesar de que aparentemente parece que no hemos avanzado mucho después de la descentralización, pero sí que ha habido avances concretos que quizá desconocíamos sobre la federalización. Y lo que sí nos parece es que, habiéndonos reunido aquí personas académicas, políticos, asociados o federalistas simplemente de calle, nos hemos dado cuenta que somos complementarios, de que realmente hay cosas que unos hacemos y que otros podemos complementar, ¿no? Y en eso que hablaba Joan, de que quizá hemos de entrar, quizá no, seguro, hemos de entrar en una nueva agenda, en una nueva etapa. Yo creo que esta nueva etapa solo tendremos suficiente fuerza, suficiente impacto, si realmente aunamos estas fuerzas entre todos los federalistas que están por toda España, desde diferentes situaciones de trabajo, de actividad, si realmente podemos trabajar todos juntos en unas agendas, si no la misma, por lo menos parecidas. Es decir, que cada uno con su suyo, con lo suyo, con su pluralidad, como queráis, pero que seamos capaces de encontrarnos, de poner sobre la mesa nuestras inquietudes y lo que vamos avanzando, y nos vayamos enriqueciendo mutuamente de estas agendas y de estas percepciones. En ese sentido, yo creo que este acto de hoy hay que darle continuidad, ya lo dije al principio, pero ahora me voy mucho más convencida de que hemos de dar continuidad a este congreso y quizá a otros encuentros. Hemos de poner
a disposición de otros grupos todo lo que vayamos avanzando, y eso quiere decir publicar el material, quiere decir realizar encuentros. Aquí me sugerían una cosa, la Montserrat Colldeforme me decía, ¿por qué no hacemos que todas estas propuestas que van saliendo, que seguro que se han quedado muchas en el tintero, ofrecemos nuestro correo para que vayan llegando y las podemos incorporar a las conclusiones, ¿eh? Es decir, nuevas propuestas que tengáis, que no se os hayan ocurrido o que tengáis en una lista y por falta de tiempo no las hayáis podido dar. Entonces, bueno, os invito a esto y también invito a los compañeros de Andalucía que ya se han mostrado proclives a organizar el congreso siguiente, a que realmente decidan hacerlo, y que nosotros, desde Federalistas de Esquerra, los vamos a ayudar en todo lo que podamos, en lo que sea, recursos, capacidad, recursos humanos, económicos, en fin, buscar gente, organizar el programa, en fin, lo que necesiten, ¿eh? Pero yo creo que sería muy importante que se visualizase que todos los territorios vamos a una y que realmente vamos a tener esa actitud que dice Joan de ser propositivos y marcar agenda, no ir al reflujo de la agenda de los demás. Y aquí se acaba el congreso y nos vamos todos mucho mejores de lo que éramos.